Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala con el curso Psicología, código B4U09, semana 17. Tema: emociones básicas basadas en las reacciones físicas. Catedrática Milva Jovita Hueschán. Objetivo de la clase: identificar las 6 emociones básicas del ser humano. Inciso 2. Reconocer qué tan importantes son las emociones para mantener una buena salud emocional. Fisiología. ¿En qué consiste la fisiología? Las emociones no son únicamente mentales, también ocurren en el cuerpo. Se ha determinado que tiene su origen en los sistemas nerviosos, pero involucran distintos músculos y circuitos que a menudo se activan durante el súbdito emocional. Por ejemplo, una sorpresa repentina ocasiona taquicardia. Un miedo intenso puede liberar la vejiga o incluso los intestinos. La rabia puede conducir a las lágrimas, etc. Podemos representar a las emociones como feliz, triste, enfadado, asustado, ¿verdad? En la representación a través de lo que nosotros como ser humano presentamos en la fisiología. Las emociones más frecuentes, encontramos las más frecuentes de estas emociones y suelen ser el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco o la repulsión. Cada uno se vincula con respuestas muy básicas de cara a situaciones concretas, de modo que son estrategias del organismo para adaptarse a esos estímulos que se les impiden permanecer indiferentes. Y podemos ver el esquema de las emociones en lo que significa la representación física a través de nuestro rostro. Cuando nosotros representamos una emoción, es notable a través de lo que nosotros podamos reflejar en nuestro rostro y podemos reflejar la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, la vergüenza y la sorpresa. Salud emocional. ¿En qué consiste una salud emocional? Es un término que alude al lugar que se le dan a las emociones en el marco cultural o social en que vivimos. Muchas veces se nos enseña a reprimir o a esconder nuestras emociones. En lugar de visibilizar o expresarlas de algún modo, pues se las considera una forma de debilidad o exposición. Por ejemplo, a muchos niños los crían prohibiéndoles llorar, porque es de niñas. Toda esa emocionalidad reprimida conscientemente buscará un cauce de salida que muchas veces dificulta el reconocimiento de lo que se siente, pues en el camino la emoción original ha cedido lugar a otra, que es la que logra salir a la superficie. Entonces, en eso consiste la salud emocional. Puede, como lo dice ahí, reprimirse en algunas expresiones como por ejemplo esa antes mencionada, el prohibirle llorar a los niños. O de igual manera hay otra expresión que le dicen, si lloras eres gallina, ¿verdad? Entonces, todas esas prohibiciones
empieza a reprimirse dentro de lo interior de la personalidad, a quién se le está haciendo esta reprensión. Entonces, a la persona, ¿verdad? A esa persona que está reprimiendo, pero al momento, como lo dice aquí, muchas veces dificulta el reconocimiento de lo que se siente. Entonces se vuelve insensible. La persona, al reprimir sus emociones, empieza a adquirir una insensibilidad dentro de sus emociones. Y como lo dice, la emoción original ha cedido lugar a otra. Puede lograrse que por estar reprimiendo lo que nosotros sentimos, alcancemos a través de esa, eh, podemos alcanzar otra forma de presentar la emoción, pero ya no va a ser en forma, podemos decir, saludable para nuestra emoción, ¿verdad? O para nuestra salud mental. Entonces, es tan importante que nosotros dejemos salir esas emociones sin reprimirlo dentro de nuestro interior. La somatización. ¿En qué consiste la somatización? Una rabia puede devenir en dolores de cabeza. Se conoce con este nombre al proceso en el cual las emociones no expresadas o reprimidas durante demasiado tiempo se transforman en padecimientos físicos como una vía de escape a la tensión emocional acumulada. Por ejemplo, una rabia puede devenir en dolor de cabeza, una tristeza en falta de apetito, etcétera. Entonces, es así como la somatización se representa en nuestro cuerpo, ¿verdad? O en nuestra fisiología. Vemos la autorregulación de las emociones. ¿Cómo puedo hacer autorregulación de estas emociones? Una de las estrategias más frecuentes para lidiar con las emociones y evitar la crisis es la autorregulación, o sea, la capacidad de ser conscientes de lo que sentimos y darle una salida amable y voluntaria. Así suele recomendarse hablar. La expresión de las emociones contenidas es la principal vía civilizada para mostrarlas o compartirlas, especialmente si es con la persona que las ocasiona. Entonces, es tan importante establecer un diálogo cuando nosotros presentamos esa autorregulación de emoción, ¿verdad? ¿Qué es la autorregulación emocional? En el inciso 1 tenemos es la capacidad que permite mantener el control de ti mismo sin reprimir ni guardar las emociones. El inciso 2 dice es como una conversación interna continuada que te libera de ser prisionero de tus emociones. El inciso 2, este diálogo contigo mismo te permite sentir emociones de cólera, rabia, alegría o tristeza y a la vez orientarlas de manera que no afecten a tu persona ni a los demás. Entonces es tan importante que nosotros podamos reconocer la autorregulación emocional. Aceptar la aceptación de las emociones es clave en la autorregulación, pues solo dándoles cabida en nuestro orden mental podemos entender que lo que pone de manifiesto drenar sobre todo las emociones intensas y destructivas como la rabia o el miedo pueden canalizarse hacia actividades físicas.
que permitan quemarlas o darles una salida controlada y positiva. Podemos ver el recuadro y nos representa las claves para la autorregulación emocional. Por ejemplo, vemos la pirámide y dice neutralizar los procesos emocionales. O sea, dentro de nuestra personalidad tenemos que hacer esa neutralización, ¿verdad? Recordar que todo es pasajero. Eso es tan importante que nosotros podemos tener en conocimiento que las cosas que vivimos son pasajeras. No permanecen media vez nosotros no lo permitamos. Anticiparse al desborde emocional. Encontrar espacios de autorregulación. Variar temas de conversación. Limitar la información de miedo. Gestionar nuestra atención. Claves para la autorregulación emocional. Todas esas antes mencionadas son las claves que podemos tener como persona para tener una autorregulación emocional. Preguntas para estudio en la semana 17, inciso 1. El inciso 1 dice, las emociones no son únicamente mentales, también ocurren en el cuerpo. Se ha determinado que tienen su origen en los sistemas nerviosos, pero involucran distintos músculos y circuitos que a menudo se activan durante él. El inciso 2 es un término que alude al lugar que se le dan a las emociones en el marco cultural o social en que vivimos. Inciso 3. Se conoce con este nombre al proceso en el cual las emociones no expresadas o reprimidas durante demasiado tiempo se transforman en. Inciso 4. Es la